Rocco y Michelle son hermanos. Son los dos mayores de una familia que tiene 4 niños. Rocco se llama realmente Salvador, pero por alguna extraña razón desde que tiene 10 años le dicen Rocco y a él le gusta. Inclusive cuando él va y se presenta con nuevas personas que acaba de conocer, se presenta como Rocco. Michelle, desde muy pequeñita, era una niña muy particular. Era una persona muy dada a cuestiones artísticas. Le encantaba bailar, cantar, pintar y siempre estaba por todas partes haciendo espectáculos. Tenía alma de artista, decían. Y Rocco y Michelle, aunque eran los más grandes de sus hermanitos, se llevaban muy bien. Nunca tuvieron un problema. Rocco tenía esta parte artística, pero la tenía más callada. Le gustaba hacer bocetos, pequeños dibujos en una libreta que nadie sabía que tenía por ahí, más que Michelle. Y aparte de eso, Rocco fungía como un guardaespaldas, porque desde que era pequeño se había dado cuenta que los deportes de contacto eran lo suyo. Karate, taekwondo, kung fu, después fútbol americano, todo aquello que fuera algo de impacto le gustaba a Rocco. Era parte de su esencia. No era un tipo agresivo, pero era un tipo que cuando entraba a un terreno de juego o entraba en una competencia, lo daba el todo por el todo. Pero eso sí, si querías ver verdaderamente el lado oscuro de Rocco, atrévete a molestar a Michelle. Porque donde a algún tipo se les ocurriera molestar a su hermanita, ibas a ver la furia de este tipo. Y eso sí, este tipo desde que tenía 13 años no era cualquier personilla. Este sujeto cuando tenía 13 años medía 1,85, sumamente alto, tremendamente fuerte, no llenito, no ponchado, fuerte. A él le encantaban los deportes de contacto y dedicaba gran parte de su día a hacer ejercicio. En cambio, su hermanita Michelle, chaparrita, 1,62, delgadita, siempre sonriente, pero también, con cualquier cosita, Michelle tocaba fibras sensibles. Y que Rocco la viera llorando, no, al tipo instantáneamente veías cómo cambiaba de color, de un blanco que era su color particular, a un rojo colérico que no querías ver ni en tu peor pesadilla. Ellos desde pequeños tenían una relación preciosa. Para él, su hermanita, era prácticamente la persona a la que tenía que proteger, y también su confidente. Para ella, él era el amigo y el guardaespaldas. También en muchos momentos Rocco era muy divertido. Porque cuando Rocco quería ser artista era tan malo que Michelle soltaba carcajadas y tenían una relación preciosa. Los papás siempre los presentaban y siempre decían, ellos dos son hermanitos, no son amigos, pero se llevan como los mejores amigos. Y siempre Rocco y Michelle se volteaban a ver y con mucho orgullo movían la cabeza de arriba para abajo. Te cuento todo esto para que entiendas que el tipo de relación que se desarrolla cuando pasas muchos años con algo tan cercano, tan íntimo, tan unido, es casi como una lectura de mente. A veces Michelle no ocupaba terminar las frases y Rocco ya sabía lo que quería decir. Rocco no necesitaba decir una sola palabra porque a veces con su propia cara, el movimiento que tenía o el tipo de respiración o la vista que ponía, esos ojos que de repente entrecerraba, Michelle entendía perfectamente qué estaba pensando. Ambos muy inteligentes, ambos muy sociables, pero estaban el uno para el otro, los grandes amigos. Cuando ellos cumplen entre 13 y 15 años, ocurre una situación en la familia que es muy difícil. La abuela, que era una abuela que querían, llamaban con todo el corazón, fallece y el papá y la mamá de Rocco, por una situación mala del destino, ambos pierden los trabajos y están en una situación tan delicada que tienen que tomar decisiones abruptas. La abuela cuando fallece no deja un testamento. Lo bueno es que las hijas de la abuela y los hijos de la abuela son tíos tan lindos y tan buena onda y están tan unidos y también no tienen necesidades en ese momento que hablan con los papás de Rocco y de Michelle y les dicen, váyanse a vivir a casa de la abuela. No se preocupen, repónganse la casa que ustedes tienen, véndanla y sigan pagando los estudios de los muchachos. Para este momento, Rocco y Michelle ya no son los únicos, tienen otros 2 hermanitos, pero en esta historia vamos a hacerlos un poquito a un lado porque no les ocurrió nada de lo aterrador que vivieron Rocco y Michelle este día. El día que la familia se va a mudar a la casa de la abuela, lo que hace Rocco es adelantarse a todos. Se va con un par de escobas, se va con un montón como de mantitas y de pañuelos y paliacates que se los pone en la cabeza a la altura de la nariz y otros arriba del cabello,
y va a hacer una limpia tremenda en esa casa, porque la última vez que fue 3 años atrás, la casa tenía bastantes telarañas y no iba a permitir que Michelle estuviera teniendo pesadillas en la noche. Así es que él llegó muchas horas antes y comenzó a hacer una limpieza tal que empezó a sacar una cantidad de polvo, una cantidad de telarañas, y empezó a darse cuenta que ese trabajo parecía infinito, porque llevaba ya 3 horas y no había pasado de la primera habitación de la casa, que era como un tipo de antecomedor, una zona bastante grande para recibir invitados, porque tienes que saber algo. La casa de la abuela es muy antigua y es muy grande. Es una casa alargada. Entras y de tu mano derecha, luego vas a ver las escaleras que dan al segundo piso. El problema es que ese pasillo del segundo piso parece infinito y en las noches es peor, porque en ese pasillo en las noches hay muy poca luz. Hay un par de focos, que quién sabe qué tecnología es, porque cada vez que ponen uno, se funde casi en instante. Entonces el pasillo es largo y sumamente oscuro. Arriba está la habitación principal, que es justo la que está enfrente de las escaleras, pero es una habitación muy extraña en forma de L, enorme, muy grande. Y después, a mitad del pasillo del lado derecho, hay un bañito. Un baño completo, pero es muy pequeño, es muy incómodo, nadie le gusta usar. Aparte tiene una sensación desagradable. Es como si siempre lo estuviera usando alguien. Aun cuando el lugar está seco y lleno de polvo, se siente como si alguien lo acabara de usar. No te lo sé explicar, pero Rocco me lo dice así, narrador. Cada vez que yo iba a ese lugar y me metía, no era agradable la sensación. Era como estar haciendo la limpieza al lado de alguien que ni conozco ni sé por qué está ahí y hace que voltee cada rato a uno y otro lado. Pero el lugar es tan pequeño que sé que no hay nadie, pero hay una sensación de que alguien está ahí, que alguien acaba de utilizarlo o que alguien acaba de salir y que todavía está su esencia. Es algo desagradable. Al final de ese pasillo, que parece eterno, hay una lavandería en el segundo piso, pero es una lavandería, narrador, que tardamos meses en empezar a utilizar porque da miedo. El lugar tiene su propia vibra, tiene su propia vida, tiene una sensación tan desagradable, una combinación de demasiada humedad, pero aparte como un olor a óxido feo, es como un olor a fierro viejo, y ahí en ese lugar, por más que lo limpiamos, el olor nunca se va, y que no se te ocurra ir en la noche a lavar tu ropa, porque vas a sentir como alguien se acerca lentamente y se para detrás de ti. Narrador, esto es lo que me dice Rocco. Yo fui a limpiar la casa. Después de 3 horas me di cuenta que este no era un trabajo que iba a poder terminar, así es que me quedé esperando fuera que llegara mi familia junto con Michelle. Fui y abracé a mi hermana y le dije, hermanita, tienes que ser fuerte. La casa está muy sucia y sí hay arañas. Y ella se empezó a poner blanca y nada más le dije, tienes que ser fuerte, yo te voy a proteger, así es que quédate conmigo y vamos a estar limpiando de habitación en habitación, pero tú no vas a estar sola. Y ella se sintió muy tranquila. En la planta de abajo estaban las 3 habitaciones que utilizamos. Mis papás en la principal y en las otras 2 nos repartimos, yo y mi hermano menor en una, Michelle y mi hermana menor en otra. Pero estas habitaciones, narrador, son habitaciones muy grandes. Cabrían fácilmente 4 camas queen, fácilmente, pero solo teníamos 2 camas individuales por habitación. Así es que te puedes imaginar lugares muy grandes en los que había mucho espacio y el closet que tenía la abuela estaba enorme. En nuestra casa era un closet muy pequeño, así es que era un lugar como muy grande. El problema es que no teníamos tantos muebles. Toda la casa tenía ecos. Toda la casa había sonidos y había sonidos muy raros. La primera noche que nos quedamos todos en un cuarto y yo te puedo jurar que se escuchaban los pasos de una persona dentro de la casa. Esa sensación no era agradable. Yo me hacía el fuerte y si a alguno de mis hermanitos o Michelle decían como escuchan algo, yo les decía, ya, no se estén haciendo ideas. Pero estaba actuando, narrador. Realmente yo escuchaba pasos en esa casa. Estaba haciéndome pasar por una persona que simplemente nada le daba miedo, porque mis papás ya estaban tan atareados, tan agobiados, que no quería que se preocuparan por nosotros. Ellos ni cuenta se dieron. Pero yo tenía un miedo, narrador. Esa noche ni siquiera pude dormir. Te lo puedo jurar que veía a una persona que bajaba las escaleras. No escuchaba sus pasos, pero veía ahí el bulto. Veía ahí la forma de una persona. Y no, era algo desagradable porque creía que alguien se había metido. En las primeras ocasiones, con todo y miedo, me levanté, fui caminando para allá y conforme me acercaba, el bulto desaparecía. No se movía, desaparecía.
pero era una forma tal, era algo tan oscuro que nada estaba proyectando una sombra ahí, que yo estaba seguro que nos habíamos metido en un lugar que no deberíamos de estar. Bueno, narrador, sigue pasando el tiempo, seguimos con temas de limpieza, es una semana tan agotadora que llega un momento que a las 6 de la tarde ya nos estamos quedando dormidos todos. No sé si era la vibra del lugar, pero sí te puedo decir que hacíamos tanto trabajo de limpieza que sí me hacía sentido y no me hace sentir extraño. Estábamos muertos de cansancio. Pero pasando esa semana, se desataron circunstancias muy extrañas. Mi hermana Michelle, a ella le encantaba pintar. Como te digo, es una persona muy entregada a las artes. Aunque a mí me gusta y ella me inspira, yo no soy bueno con eso. Tengo nada más mi libretita donde yo hago dibujos y la única persona que los ve es Michelle, porque me da mucha vergüenza enseñarlos. Pero Michelle en el segundo piso, en la habitación principal, la transformó en su taller de arte. Y ahí tenía unos caballetes donde montaba sus lienzos para hacer sus cuadros y sus pinturas, y se ponía a hacer mil y un cosas. Un día, yo estoy subiendo el segundo piso, sé que ella está trabajando ahí, porque están ciertos sonidos que yo ya reconozco que es ella moviéndose su brocha, hablando para sí misma, movimiento en el cuarto, yo ya lo ubicaba. Y cuando entro en la habitación, Michelle voltea con una sonrisa de oreja a oreja, está súper contenta por lo que acaba de terminar. Trae 2 pinceles en su mano derecha, la mano los tiene así apretados, y de repente lo que Michelle vio es que el pincel salió volando hacia mí. Lo que yo vi es que de ese cuadro que ella acaba de pintar, salió una mano de lado y le pegó en los 2 pinceles que tenía, haciendo que volaran hacia mi persona. Me puse pálido, narrador, de una manera en la que no la pude controlar, y cuando ella me dijo, ¿qué pasó? Yo nada más le dije, me estoy sintiendo mal, ¿me puedes acompañar abajo, por favor, hermanita? Y entonces ella creía que estaba pasando algo físico. Yo lo que quería era que se saliera de ahí, porque debajo de la pata del caballete vi una pierna. Me dio un miedo que no te puedo decir. No sé cómo eso pueda suceder, no tiene nada de sentido en mi cabeza. El caballete que tiene mi hermana, no estás hablando que sean unas patas anchas, estás hablando de patas delgaditas, pero solo se veía la mitad de la pierna saliendo de ahí. Me dio un miedo tremendo. La mano esa que le pegó, le perdí la vista, obviamente no le estaba siguiendo, estaba muerto de miedo, pero ahí no había nada más que ese pedazo de pierna detrás del caballete. Me bajo con mi hermana, yo pienso que todo está bien, pero desde ahí yo ya sé que en esa casa ocurren cosas muy extrañas. Empiezan a pasar los días y las semanas. Siempre ruidos. Hay un ruido de repente de un cascabel y mi mamá dice que es un gato. Un gato que no tiene por qué sonar dentro de la casa, pero solo suena en el segundo piso y viniendo de la lavandería hacia el cuarto en el que trabaja Michelle. Mis hermanos están asustados. Dicen que ya en varias ocasiones han sentido cosas raras en la casa. Dice mi hermano menor y mi hermana menor que ellos no les gusta cambiarse con la puerta abierta porque cuando están ahí y se están cambiando, sienten que alguien entra y se han volteado para decir, hey, me estoy cambiando, y no hay nadie ahí. Los dos me contaron la misma historia, pero no estaban juntos. Era exactamente lo mismo, días diferentes, y no dejé que el otro escuchara la historia del otro para que no se sugestionaran, pero yo ya sabía que había un invitado indeseable en la casa. Mi mamá decía que por algún lado se estaba metiendo el gato. Lo que yo no le dije a mi mamá es que yo revisé todas las ventanas y en la mañana es parte de mi tarea, voy y las cierro y les pongo algo para que no se muevan, pero hay una ventana, narrador, que todos los santos días amanece abierta. Pero te digo cuál es el problema. Del lado hacia afuera tiene barrotes. Después de los barrotes hay una tela mosquitera, de esta que es para espantar moscos. La tela está metida con unos tornillos, pero los tornillos están con una herradumbre tal que no los he podido quitar. La tela está durísima, es inamovible, es de fierro. Esa ventana es la que se abre. Si alguien la está abriendo, es por dentro. La casa, y estuve buscando que haya cuartos ocultos porque la casa tiene una forma muy rara. No hay cuartos ocultos, no hay forma que una persona se esté escondiendo ahí. En esa casa yo estaba seguro que había ánimas. Lo que no sabía es que probablemente no eran ánimas del purgatorio, sino tal vez espíritus del infierno. Siguen pasando los días. En ese tiempo yo tenía mi Nintendo 64 y como te puedes imaginar yo lo jugaba como un loco, como un obsesionado, y de eso me servía mucho como para desconectarme. Había una televisión que compartíamos en la sala
Mis hermanos no eran tan afectos a ver televisión y a jugar, y mis papás acababan de conseguir trabajo en diferentes lugares, entonces para ese momento, en muchas ocasiones yo me encontraba solo en la sala. Mis hermanos eran personas súper aplicadas en ese tiempo, pero como te digo, súper aplicados eran los niños que cualquier papá quisiera. Todo el tiempo estaban pensando en sacar en buenas calificaciones, chicos muy disciplinados, muy conscientes, y entonces no necesitaban que nadie los estuviera arriando para hacer su tarea. Ellos iban a hacer su tarea y aparte se dormían temprano. 10 de la noche, los dos hermanitos ya estaban pero dormidos. Michelle se desvelaba en muchas ocasiones haciendo cuadros o haciendo pinturas, porque ella decía que iba a ser una gran pintora y una gran actriz en el futuro. No lo dudábamos, en ese tiempo estaba a punto de entrar en la carrera y yo, por mi cuenta, tuve ahí un problemita con unas materias, así es que tuve como un semestre sabático y en ese semestre sabático estaba ayudando en cosas del hogar, pendientes que tenían, trabajos eventuales y me empecé a dormir tarde en esa casa. Michelle y yo nos dormíamos más o menos a esa hora. 12, 1 de la mañana, para que te des una idea. Para este punto, todos en la casa están dormidos excepto Michelle y yo. Y fue un día de estos, no me acuerdo exactamente cuándo, que pasó lo que estoy a punto de decirte, que hasta el día de hoy hace que la piel se me ponga chinita. Yo estoy abajo. Cuando estoy abajo, estoy jugando mi Nintendo 64, no me acuerdo ni qué juego. Pero estoy ahí. Yo estaba muy clavado, muy enfocado, casi como si fuera mi trabajo. Y de repente, escucho unos pasos que vienen desde las escaleras y vienen muy lento y se tardan mucho en bajar. La luz que tenemos en el pasillo en la planta baja, en ese momento se apaga, lo cual se me hace muy extraño porque a nadie le gusta estar sin luz en esa casa. Como te digo, en el piso de arriba es una sensación horrible, el pasillo se ve muy largo, nada más Michelle, que es muy valiente, y porque nos hacemos tontos, pero deja la luz prendida y deja la puerta abierta para que la luz ilumine, y el baño que está ahí en el segundo piso es rarísimo que lo utilice, siempre se baja y va al baño. Así es que escucho estos pasos lentos y digo, es Michelle que viene al baño. Más o menos son como las 11, 11:30 de la noche y sigo escuchando que bajan los pasos, pero llega un momento en el que ya no hace sentido. Entonces volteo, narrador, y veo que hay una persona justo en la parte de abajo de las escaleras y me está viendo. No le veo los rasgos, veo una persona chaparrita, es como una sombra, pero es una persona que está ahí de pie. Y entonces le digo, hermana, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y ella no se mueve. Entonces ella está ahí. Y digo, qué raro, ella no es afecta a jugar bromas y eso porque no responde. Voy a agarrar el celular para iluminarla porque te digo que la luz del pasillo se fue, pero no fue algo que me asustara, simplemente se fue. Agarro mi celular y donde lo agarro, que era de estos bloquea o de esos celulares, tengo un SMS que me acaba de llegar en ese instante y donde lo abro es Michelle que dice, hermano, ¿dónde estás? Cuando veo eso me asusto, entonces veo que esa persona está ahí en las escaleras y le vuelvo a decir, Michelle, ¿me estás dando miedo? Marco el teléfono, donde me lo pongo, escucho la voz de mi hermana que me dice, por favor, si me estás queriendo asustar, deja de hacer eso. Y le digo, Michelle, ¿eres tú la que está aquí en las escaleras? Y donde digo eso, se escucha un grito en la casa, narrador. Pero es un grito de una garganta que se desgarró y lo reconozco. Es mi hermana y está gritando como nunca antes la había escuchado. Narrador, cuando escucho ese grito, ahí reaccioné como yo era, un guardaespaldas de mi hermana. En ese instante aprieto los puños, cierro los ojos, aprieto el estómago y empiezo a caminar hacia las escaleras y dije, donde me tope con algo lo voy a reventar a golpes. Y estoy pensando en eso, intentando hacer como que toda mi fuerza. Cuando abro los ojos a 2 pasitos de las escaleras, ahí no hay nada enfrente de mí, pero el bulto está a la mitad de las escaleras, está cruzando en el codo que hay a la mitad y empieza a subir para arriba y escucho los pasos y sigo apretando y entonces una vocecita dentro de mí me dice, tu hermana, Rocco, tu hermana. Y donde me empieza a decir eso, me lleno de coraje y entonces voy pensando, sea lo que sea, no sabe con quién se metió. Y empiezo a caminar cada escalón, pero dándole un zapatazo, narrador, para que retumbe en la casa, y voy subiendo y sigo escuchando como lentamente alguien está subiendo las escaleras y sigue subiendo, aunque yo ya llegué al final de la escalera,
se sigue escuchando que alguien sigue subiendo y me empiezo a sentir raro. Se me pone la sangre fría, estoy empezando a perder como el valor que tenía y entonces escucho el llanto de mi hermana y me pega otro choque de adrenalina, pero durísimo. Y ahí sí, me voy casi corriendo a la habitación, le toco a mi hermana, le digo, soy yo, ábreme. Y cuando abre la puerta, me abraza y en el momento en el que me abraza, vuelve a gritar y cierra la puerta de golpe. Y entonces ya hay algo atorado en la garganta como si no pudiera respirar. Y le digo, Michelle, ¿estás bien? Y donde quiere hablar, se señala el cuello con las manos, está haciéndose así. Y yo, ¿comiste algo? ¿Se te metió algo en la garganta? ¿Cómo te ayudo? Y de repente se agacha y suena como un tipo de eructo, pero algo horrible, muy fuerte. Y empieza ella a llorar como niña, narrador. Lo que te voy a decir es lo que vivió Michelle. Resulta que 20 minutos antes de este momento, en el que Michelle está llorando como una niña, ella estaba haciendo un cuadro y estaba bien cómoda y bien a gusto. Cuando en eso le llega la urgencia de ir al baño. Le gana a ella la situación de estar tan involucrada con el cuadro que no se da cuenta que reaccionó muy rápido y está dentro del baño del segundo piso. Me cuenta Michelle, narrador, que cuando entra en ese baño, le urge salir de ahí porque se da cuenta que está allá adentro y que no debe estar ahí en el segundo piso porque la pueden asustar porque ya ha pasado. Así es que hace todo lo que tenía que hacer lo más rápido que puede, cierra la puerta del baño y algo le llama la atención y es algo que hubiera preferido no ver. Del lado derecho, justo al fondo, en ese cuarto de lavado que te digo que tenemos, la luz está encendida. Te digo cuál es el problema y por qué la dejó eso mal. Porque ese lugar tiene más de una semana sin foco. Dice que cuando ella se queda enfocada en ese lugar, es como si fuera algo hipnótico, no sabe exactamente cuánto tiempo pasa, pero comienza a escuchar unos pasos moviéndose en esa habitación rumbo hacia la salida, pero es el sonido muy repetitivo. Un paso, un sonido de un cascabel. Un paso, un sonido de un cascabel. Otro paso, otro cascabel. Otro paso, otro cascabel, cada vez más cerca de la salida del cuarto de lavado, más cerca del pasillo, acercándose más a Michelle, pero no se ve nada. Aunque hay luz, no parece que haya nadie ahí. Entonces ella, viendo ese cuarto, comienza a caminar hacia atrás en dirección a la habitación en la que ella tiene todas sus cuestiones como de pintura, y cuando llega ya a unos pasitos de su habitación, la luz se apaga y los pasos empiezan a avanzar más rápido. Ella voltea, corre directo a su habitación, entra, cierra la puerta, voltea y agarra un celular y ella ve cómo están moviendo hacia arriba y hacia abajo la palanca como intentando abrir la puerta. ¿Quién sabe? Porque ahí la agarra con todas sus fuerzas y con su otra mano me manda un mensaje que dice, por favor no me asustes. Cuando yo vi ese mensaje abajo y estaba a punto de marcarle fue cuando escuché el grito y me subí corriendo y todo lo que te conté. Bueno, ella estaba allí en la habitación, estaba muerta de miedo, comenzó a llorar. Estaba gritándome, ya, deja de asustarme. Yo nunca la escuché gritar, narrador. Ella me lo cuenta. Yo nada más escuché el grito. Cuando ella ya me escucha que le estoy hablando y le pido que me abra, abre la puerta, me meto y dice que cuando yo entré en la habitación, ella vio por arriba de mi hombro y detrás de mí que estaba una mujer con un rostro horrible, con una piel que se veía tan antigua, pero tan dañada que parecía más bien como si fuera un papel, un pergamino, todo arrugado en el rostro. No era una persona mayor, era como si algo quisiera parecer una persona mayor. Y entonces cuando se cruzaron sus miradas, esa cosa sonrió y la piel se le cuarteó. Entonces se dio cuenta que esa mujer llevaba en sus brazos un gato negro, un gato que traía como un collar rojo y un cascabel, y donde vio al gato, intentó ir hacia la puerta para cerrarla, esto en una fracción de segundo, pero la puerta se fue y se cerró sola, se cerró de golpe, y entonces ella sintió como algo se le atoraba en la garganta, como si algo no la dejara respirar, y cuando cayó en el piso y empezó a vomitar, narrador, lo que no te dije es que empezó a vomitar bolas de pelo, bolas que definitivamente no era algo que ella había tragado. No sabemos qué era lo que vivía en la casa. Lo que nos enteramos después es que a mi abuela y a mi abuelo los asustaban y decían que esa parte de la casa les pertenecía a los diablitos.
Eleazar me cuenta que desde que él tiene uso de razón, siempre ha tenido la misma pesadilla. La pesadilla es de un hombre que es totalmente oscuro, que pareciera que estuviera hecho prácticamente a lápiz, porque los ojos son blancos pero parecen más bien un círculo en el que no hay pintura, no tanto que emanen luz, sino como si fuera algo escrito o dibujado sobre un papel. Suena como una tontería, pero él dice que desde que era pequeño y tiene memoria, siempre ese sueño de vez en cuando aparece. Cuando viene ese sueño, le duele un brazo desde que tiene 10 años, porque lamentablemente él vivió una situación muy difícil, y es que a los 10 años se incendió su casa. Esa situación del incendio le dejó una cicatriz en el brazo. Esa cicatriz cada vez que tiene ese sueño le duele. Y me dice, y narrador, la verdad es que todo el tiempo yo había estudiado un poco acerca de cuestiones somáticas o de somatización y entendía que mis emociones de cierta manera activaban esas sensaciones en mi brazo. Y aun cuando al día de hoy, inclusive si tengo un tacto sobre él, no me genera un gran dolor ni una situación como tan difícil o tan pesada, cuando tengo ese sueño especialmente o en ciertos lugares o con ciertas personas, siento como si esa cicatriz palpitara. Bueno, esto te lo digo por algo. Todo el tiempo yo creí que era un tema de somatización. Y esa persona de mis sueños, la persona que te digo que es como una sombra oscura de unos ojos blancos, eso, cuando cada vez que lo veo, es lo que activa como el dolor en ese brazo. Y siempre lo había entendido como la somatización que te digo, pero hace un tiempo pasó algo que hace que ya lo dude. Te voy a contar bien qué fue lo que sucedió para que entiendas bien qué es lo que estoy viviendo. Lo primero es que nunca supimos qué fue el causante de ese incendio. Las autoridades fueron a hacer una investigación, determinaron que fue un cortocircuito, pero la realidad, mi papá estaba hablando con las personas que hacen la investigación y le dijeron directamente, vamos a poner eso para evitar cualquier tipo de sanción hacia su persona, pero la realidad es que no tenemos ni la menor idea de dónde se inició el fuego y por qué corrió de esa manera en la casa. Como no hubo un daño mortal hacia ninguna persona, vamos a dejarlo en esas situaciones materiales y pues usted se va a tener que encargar de esa situación, pero no va a haber sanción a su persona. Mi papá lo aceptó así, nunca nos los contó en el momento, pero yo, narrador, tengo de vez en cuando una pesadilla que combina a ese hombre de negro y a la situación del incendio. Lo que sueño siempre es lo mismo. Yo estoy en mi habitación, acostado en mi cama, mi cuerpo es mucho más pequeño y de repente comienzo a oler a humo. Cuando abro los ojos, la puerta de la habitación está abierta, veo llamas afuera, me quiero levantar, correr, gritar, pero entonces la puerta se cierra, ahí hay un hombre que es una sombra completa, tiene unos ojos blancos, se va, se abalanza sobre mí, me agarra, me tira al suelo y está como encorvado arriba de mí y no deja que me mueva y por alguna extraña situación no puedo hablar. La puerta se abre, eso lo sé porque lo escucho a mi papá gritando mi nombre, corriendo por todas partes y veo por el rabillo de mi ojo que sus pies pisan justo al lado de este hombre, pero pasa al lado de mí, yo le quiero decir, papá, estoy aquí, por favor rescátame, pero no hace eso, no puedo hablar, no me ve, o algo sucede porque mi papá sale de la habitación, va corriendo a otra habitación y nada más dice, no lo encuentro, sal, y entonces va corriendo de adentro afuera, se escuchan gritos afuera de la casa, él está gritando a una persona, mi hijo está ahí encerrado, y de repente una persona llega, escucho como un rugido que me genera un dolor horrible en los oídos y me despierto. Siempre es el mismo sueño. ¿Qué fue exactamente lo que viví en ese incendio? La verdad es que no me acuerdo, fue algo que en mi cabeza quedó como bloqueado y siempre me vendí la idea, no sé por qué, que había como inhalado tanto humo que me desmayé y que después los bomberos me sacaron. Todo esto que te digo, narrador, siempre lo he entendido, o hasta el día de hoy que tengo 25 años, lo había entendido como una situación relacionada con una somatización, con un trauma, con cosas así. Pero hace poquito tiempo pasó algo y ya no sé qué pensar. Un día, por recomendación del psicólogo y por la terapia que he llevado, que me ha ido haciendo una persona como cada vez más social, con más herramientas y recursos, mi psicólogo me recomendó
que ese hombre de negro que está en las pesadillas, que es mi trauma, ya lo confronte. Ya no lo deje ahí en las pesadillas, lo saque. Entonces me dijo que lo sacara de ese mundo onírico y lo trajera al mundo real con la fuerza que realmente debería de tener, la fuerza de un dibujo, porque así es como me lo imagino. Es como un dibujo en una pared blanca, pero después se vuelve tridimensional y se mueve, en fin. El punto es que compré una libreta que es toda de hojas en blanco y con un carboncillo, con un lápiz de carbón, comencé a dibujarlo una y otra vez. Yo no soy artista, así es que no hice un gran dibujo, pero lo pintaba y lo pintaba y lo pintaba y lo pintaba y lo pintaba. E iba haciéndolo cada vez más preciso hasta que en una ocasión me quedó de una forma muy cercana como era. Cuando yo ya lo tenía en esa forma, al verlo, me hacía sentir todas las emociones horribles que te puedas imaginar, pero aparte me dolía el brazo como no tienes una idea. Y las pesadillas se hacían recurrentes. Mi psicólogo me decía que si yo tenía la fuerza y el valor, él me iba a enseñar de qué manera enfrentarlo en mis sueños, así es que estábamos haciendo como algunas cositas. Narrador, no te hago el cuento largo. Estando en mi casa un día, intentando hacer estos ejercicios que me decía mi psicólogo, mi papá me escucha que estoy como balbuceando algo, se acerca para ver si me está pasando algo extraño y cuando entra en la habitación, se queda viendo hacia mi persona que yo tengo los ojos abiertos y estoy haciendo como unos mantras para recordarlos en el sueño y cuando se me queda viendo, me dice, ¿qué es eso? Y señala al lado mío una libreta porque la tenía abierta, porque parte del mantra es, no me vas a dar miedo, hoy te voy a enfrentar. Y entonces para visualizar esa cosa y que me reaccionara mi mantra en mi sueño, pues tenía que tenerlo ahí. Y entonces le digo, nada papá, algo que me encargó el psicólogo. Y me dice, no. Eso no es del psicólogo, eso es del diablo. Y le digo con los ojos así volteados, ay papá, no estamos hablando de eso papá, estoy llevando mi terapia, por favor no te metas, déjame, es una cuestión personal. Entonces, esto no es del diablo, es de mi terapia. No hijo, ¿de dónde sacaste eso? De eso no es de un videojuego ni de una película. Papá, no te quiero contar, es mi privacidad, déjame por favor llevar mi terapia. Narrador, no quiero sonar como una persona como déspota o desagradable, pero mi papá desde el incendio era demasiado sobreprotector conmigo y no me hizo bien. Entonces yo estaba ya haciendo mi separación y era parte de la terapia y tenía que ser firme en eso. Entonces, pues le hablaba de una manera en la que él se sintiera como un poquito rechazado para que me diera mi espacio. Y ahí se puso tan insistente que le dije, bueno, ya, entiende que esto no es algo diabólico, que esto tiene que ver con mi terapia. ¿Por qué estás tan insistente que esta madre es diabólica? Y nada más se me queda viendo y me dice, porque esa era la cosa que no dejaba que te encontrara cuando se incendió la casa. Y yo me le quedo viendo, porque esa historia nunca se la había contado a mis papás. Y después me quedo pensando, hablo con mi psicólogo. Y me empiezo a sentir tan enojado, tan traicionado, narrador, que me empecé a llenar de rabia. Me tuve que morder la lengua para no insultarlo. Y le dije, ¿cuándo hablaste con él? Y se me queda viendo mi papá, yo cómo voy a hablar con esa cosa, estás loco que... Digo, no seas estúpido papá, con mi psicólogo. ¿Cuándo hablaste con mi psicólogo? No, ¿yo por qué quiero hablar con tu psicólogo? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué sabes que esa es la cosa que yo sueño, que me tapa y no deja que me encuentres en el incendio, en mis sueños? Hijo, eso que tú estás diciendo que son tus sueños, es lo que pasó el día del incendio. Y yo, narrador, no estoy entendiendo. Una parte de mi cabeza, porque llevo un proceso de terapia que me ha llevado a entender que lo que yo estoy viviendo en mis sueños es una forma en que mi trauma representa lo que viví, pero que realmente no lo recuerdo. Ahora este hombre me lo está diciendo como si fuera una realidad y no lo termino de masticar. Le dije, ¿sabes qué? Te pido por favor mi espacio, entiende que esto no es del diablo y ya déjame en paz. Y él nada más se acerca conmigo, me da un abrazo y me dice, esa cosa que acabas de dibujar estuvo a punto de llevarte. Esa cosa no es del psicólogo, es del diablo. Y ten mucho cuidado, porque no sé ni cómo te pude salvar esa vez, pero si se vuelve a presentar, hijo, no te puedo asegurar que pueda ayudarte. Y donde me dijo eso, narrador, nunca había visto a mi papá tan decidido en decirme algo que me quebré. Y entonces le dije, ¿podemos platicar? Nos fuimos a la sala, nos tomamos un té, nos relajamos y después le dije, ¿me puedes contar qué fue lo que pasó el día del incendio? Narrador, dice que él estaba en la casa, que comenzó a escuchar un susurro, pero que fue un susurro que a mi mamá y a él los dejó mal, los dejó como una sensación
de que algo malo estaba ocurriendo en la casa. Era algo que podían escuchar muy cerquita aunque no hubiera nadie. No tenían televisor prendido ni tenían radio. Ellos estaban platicando y escucharon como si alguien les hablara al oído. Y después de eso, cuando reaccionaron, la casa ya estaba en llamas. No hay un momento entre eso y lo otro, porque ellos entraron como en algún tipo de trance. Él le dice a mi mamá que por favor salga de la casa, que él va a ir por mí. Va a mi habitación, la abre, comienza a gritar mi nombre, empieza a caminar alrededor de la cama y dice: hijo, era algo que no me dejaba ver y no era el humo. Era algo, tu habitación era mucho más oscura de lo normal. El piso parecía que estaba todo cubierto por una sombra. No lograba ver nada hasta que de repente me di cuenta que estaba ahí, pasando algo en la casa. Me salí, le pedí a tu mamá que me diera la bendición, que era una bendición que le hacía su mamá a ella para momentos como difíciles. Me pone con saliva una cruz en la frente, empieza a decir una oración y cuando me meto, yo veo como una sombra se levanta de ti y empiezo a ver la forma de esa cosa que dibujaste que se pega a la pared y desaparece. Y mientras hacía eso, sonaba algo como si fuera algún tipo de bestia, de animal que estaba rugiendo. Nada más llegué, te levanté y cuando te levanté te me desmayaste en los brazos. Para ese momento, hijo, tienes que saber una cosa. En tu habitación no había llamas y tu brazo lo tenías todo quemado. Te sacamos de ahí. Ni tu mamá ni yo presentamos ningún signo de habernos quemado. Cuando te vieron los paramédicos, no pasó nada porque lo que traías del brazo lo podían tratar. Y por eso me ayudaron los policías, porque se dieron cuenta que yo me había vuelto a meter a la casa para sacarte y eso le dieron un valor. Nunca le había contado a nadie la cosa que vi en tu habitación. Y ahora que veo que le estás dibujando y me dices que es del psicólogo, solo quiero decirte, ten cuidado. Esa cosa no es del psicólogo, es del infierno. Querida familia nocturna, como ustedes saben, el tema de lo paranormal a mí me apasiona. Desde hace muchos años, y ahora más con el podcast, siempre estoy buscando historias y relatos en las diferentes redes sociales. Me topé uno que trata del episodio 327 de un podcast muy conocido, es de España, pero lo conocen en todo el mundo, que se llama The Wild Project. Disculpen mi pronunciación, pero creo que saben a cuál me refiero. Y en ese podcast, el host Jordi Wild, en este episodio 327, llevó a una persona que contó una historia que está alucinante, está fuertísima. Este invitado es una persona que se dedica a hacer contenido para internet en el cual él se expone a situaciones de alto nivel de riesgo, digamos que en contacto directo con la naturaleza, como estos que son como de Survivor. ¿De qué se trata para la gente que no está como relacionada con este contexto o este tipo de contenido? Es que una persona con la menor cantidad de elementos que pueda llevar, te estoy hablando que a veces ni siquiera ni una mochila, ni una cantimplora, ni agua, va a intentar sobrevivir una cantidad de tiempo estando directamente en algún lugar en el que no hay, ¿cómo se pudiera decir?, algo hecho por el ser humano. O sea, es en contacto directo con la naturaleza. No llevan tiendas de campaña, no llevan en muchas ocasiones comida, tienen que conseguirla ahí. Los recursos para sobrevivir son del lugar al que van. Eso hace que haya muchos casos donde personas han perdido la vida haciendo este tipo de cosas. Otros han tenido un momento de un encuentro tan sublime que hacen un cambio profundo en su vida. O los marca, o es algo que aman, o es algo a lo que nunca se le vuelven a acercar. Como te puedes imaginar, esta persona le gusta muchísimo porque hace contenido de ese tipo. Y dice entonces que había escuchado por ahí a cierto amigo que le había recomendado una isla desierta. Esta isla, para llegar, es en una zona en la que no es habitada por nadie y hace que su novia, junto con su suegro y un par de personas más, lo lleven para allá en una embarcación, lo dejan en el lugar y él sí lleva una cierta cantidad de cosas relacionadas con el canal porque son cosas que él graba para internet. Un dron, cámaras, micrófonos, un cuchillo y un par de cositas más. Lamentablemente, una vez que está ahí en ese lugar se da cuenta que el cuchillo no tiene filo y que en el momento en el que busque cazar o empezar a hacer algunas cosas, algunas maniobras, va a tener problemas. Pero bueno, al mal viento buena cara, agarra el dron, empieza a calibrarlo,
decide qué tomas va a hacer, ve más o menos el lugar, no se adentra demasiado, porque también no sabe cómo está la fauna, pero se adentra lo suficiente para darse una cuenta de la atmósfera, de las zonas, de las tomas, de qué es lo que quiere mostrar para el público. Es algo extraño porque una vez que agarra el dron y hace que éste se levante del piso, comience a andar y lleva un rato viendo las tomas, empieza a escuchar que vienen hacia él el murmullo de una conversación que lo deja frío. Parece que hay personas en la isla. Es una conversación entre dos personas que no logra entender de qué están hablando, pero la sensación que trae es rara. Justo esto dura un par de segundos y una vez que se termine ese murmullo, esa conversación, es muy extraño porque apenas termina, viene una ráfaga de viento y de lluvia tan fuerte que al dron lo avienta por los aires a una velocidad a la cual no le puede detener de ninguna manera con los controles, y el dron va y se estrella, se estampa contra algo, y cuando él va y lo encuentra, el dron está roto. Ya no va a haber tomas aéreas. Es un problema porque él va a estos lugares, arriesga su vida, le gusta esta actividad, pero también está buscando tener tomas y contenido para compartir en internet, para compartirlo en las redes. Ahora ya sabe que las tomas bellas, las tomas bonitas, los recorridos por el lugar no van a estar. Y bueno, no pasa nada, otra vez está en situaciones en las que realmente está en riesgo, así es que se queda pensando en el resto del equipo que tiene, las tomas que va a hacer, las grabaciones que va a hacer, pero también le da un poco de hambre. Con el cuchillo es donde se da cuenta cuando intenta pelar un par de cosas para hacer como unas lanzas, y cuando va y pesca un pescadito por ahí, que no sé de cuál tipo sea, pero se da cuenta que el cuchillo no tiene filo, y para cortar ese trozo de madera fue un problema. Para desescamar el pescado fue otro gran problema, pero al final dice, el pescado, el sabor que tenía era un manjar tan rico que se le olvidan los problemas de ese momento. Pero en el momento en el que termina el último bocado, algo extraño ocurre. Vuelve a escuchar por ahí un sonido de un viento. Junto con él, un murmullo. Es otra vez la conversación de hace un rato. Son dos personas que están platicando. Ahora sí, la piel se le enchina, se pone un poco alerta para ver por dónde van a venir estas personas, de qué están hablando, agudiza el oído, y en eso la conversación se detiene, se apaga, y en el momento en el que se apaga la conversación, viene un chaparrón. Una cantidad de viento tremenda junto con lluvia, pero tan fuerte, que apaga la pequeña hoguera que había hecho para cocinar el pescado, lo empapa por completo él, y también sus cosas tiene que ir a resguardarlas porque si no todo se va a echar a perder. Y entonces está en medio de eso, el chaparrón de repente se va y dice, esto está extraño, o sea, ¿de dónde vienen esas voces? Y está un poco inquieto, un poco incómodo. Cuando ya se está acercando parte de la tarde o parte de la noche, decide que es momento de hacer las tomas y las grabaciones de micrófono, porque él solo se va a quedar 24 horas en ese lugar y en la mañana van a pasar por él. Y ahí, cuando está con su equipo, se desata una lluvia tal, pero antes de eso, escuchó el murmullo otra vez de dos voces que junto con un viento venían hacia él, y en el momento en el que pararon, vino la lluvia y pegó tan fuerte, pero tan duro, que se echó a perder su equipo. En ese momento él decide que es momento de irse de ese lugar. No va a poder hacer tomas, está arriesgando, y tiene que ser honesto consigo mismo. Esos murmullos, él ha estado en demasiados lugares donde no hay un solo ser humano, lugares donde no llega la luz, lugares donde estás realmente en riesgo, pero nunca se había sentido tan extraño y tan nervioso. Ahora sí sabe que en ninguno de esos lugares que había estado había pasado algo tan extraño. Esos susurros no es solo aire, son voces que están ahí. Así es que va, toma un aparato que tiene, se puede comunicar con su novia, le pide que por favor vayan por él, que está el equipo dañado, que no va a poder hacer ninguna toma, entonces no vale la pena el riesgo. Después de un par de momentos llega una embarcación, él se sube su equipo, van de regreso, y cuando van de regreso contacta a la persona a la que le recomendó el lugar y le dice, oye, me acaba de pasar algo extrañísimo en la isla que me recomendaste. Y la persona le dice, sí, ¿qué pasó? Pues fíjate que escuché voces de personas, pero yo sé que el lugar está vacío. Y sonaban voces, un viento, y después venían ráfagas de aire, y después venía lluvia. Me echó a perder todo. Y del otro lado, la persona que le recomendó el lugar dice, pues bueno, sí me hace sentido, ¿eh? ¿Por qué te hace sentido que escuché voces?
¿No sabes cómo se llama la isla? No te dije cómo se llama. No, se llama la isla del Ahorcado. Dice, es una isla a la que, por alguna extraña razón, muchas personas iban para allá para ahorcarse, para desuscribirse. Entonces tal vez estuviste escuchando la conversación de los muertos. Esta historia que te voy a contar me la mandó Chava. Chava es una persona que vive en Argentina y tiene una afición desde hace más de 10 años, viajar. Él de repente tiene como ciertos arranques en los que no le importa nada y se lleva a su esposa y a su hijo a cualquier tipo de viaje, a cualquier lugar. Y me dice, es tanto mi impulso, narrador, que no planifico. No estoy pensando a dónde voy a ir, si traigo dinero suficiente. Yo voy a la aventura, así me gusta. Y yo sé que las cosas se van a dar, tengo experiencia. Ha habido ocasiones, y te lo voy a decir, y mi esposa no lo ha disfrutado nada, que estando en las vacaciones ya no tenemos nada de dinero, ni en las cuentas de banco, ni ahí en efectivo, y yo tengo que empezar a buscar trabajo para tener dinero para regresarme a mi casa. Lo que eso nos ha llevado, después de varios años, a que mi esposa se niega a viajar conmigo si no nos vamos en nuestro carro. Si nos vamos en nuestro vehículo, en nuestro carrito, todo está muy bien porque lo más que voy a tener que hacer es trabajar para tener algo de gasolina y regresarnos. Y eso es bastante más sencillo que haber tenido que trabajar en un hotel cerca de 3 semanas para tener dinero para pagar los pasajes de 3 personas. Así es que bueno, te cuento todo esto, narrador, para que entiendas que conozco muchos lugares que no tengo ni idea de cómo señalarlos en un mapa. Me he metido en el carro por brechas, por caminos cortos, por caminos largos, por recomendaciones, por lugares que la gente nos dice, nunca te vayas por ahí, yo voy. A mí me gusta la aventura, narrador. A los lugares a los que voy, siempre intento llegar, cuando se pueda, cuando haya oportunidad, a un hotel, aunque sea un hotel de mala muerte, no importa, porque mínimo ahí mi esposa y mi hijo se van a quedar a acostar. Te juro, he estado en lugares que están tan feos que nos salimos de la habitación y nos vamos a dormir al carro porque en las camas hay chinches, hay pulgas, están tan marcados, y espero que me entiendan lo que quiero decir con marcas, que nos da una sensación espantosa el cuarto y preferimos, como te digo, dormir ahí en el carro, aunque está chiquititito y no dormimos bien. Pero eso lo hacemos, es parte para mí de la aventura. Bueno, el año pasado me pasó una situación que hace que el día de hoy tenga pavor a viajar. Te lo vuelvo a decir, como estilo de vida desde hace más de 10 años, yo viajo y por arranques dejo el trabajo, no me importa, siento que la vida está hecha para los riesgos y de un año para acá no puedo. Pero estoy seguro que estoy justificadísimo por la razón y el problema es que no sé qué hacer, tengo miedo. Íbamos para un lugar en Argentina que se llama Corrientes. Para ese lugar nos habían dado un par de rutas por donde irnos unos amigos. En el camino, en cierto lugar, nos hicimos amigos de una pareja que también iban con una niña. Nuestros niños se llevaron tan bien que ahí en las conversaciones quedamos en que íbamos prácticamente la mitad de la ruta al mismo lugar y después ya cada quien iba a agarrar su destino. Decidimos, porque íbamos a agarrar los dos como una carretera tipo de aventuras, que nos fuéramos mejor juntos. Llenamos tanques, mi esposa se llevó bien con la esposa del otro chico, el otro chico y yo prácticamente nos entendimos en este tema como de, pues cuando se viaja no tienes que tener todo planeado, es parte del viaje, y todo se hizo como un ambiente bonito. Íbamos en los dos vehículos, él adelante y yo atrás, él conocía más esa zona, le dije que si nos encontrábamos al regreso yo le iba a mostrar el regreso hacia la zona en la que vivíamos, pero el punto, narrador, es que llega un momento en el que este chico realmente se perdió. Él ya no tiene ni idea dónde va, o eso es lo que quiero creer. Eso es lo que al día de hoy me da tantita tranquilidad. Porque después de meternos a lugares que estaban realmente metidos en el campo, en medio de la nada, llegamos a un hotel que se veía precioso, de lujo. Un hotel hermoso de cabañas, muy natural, pero con unos acabados, pero algo precioso, narrador. Todo como si fuera nuevo, se veía que había albercas, piscinas, y se nos hizo muy raro que no tuviera señalamientos, que no tuviera nombre puesto ahí, pero se veía que era un lugar como de renta.
tenía el lugar para aparcar carros, tenía la zona donde decía lobby. Cuando los dos entramos al lobby, él antes me había hecho una señal como que nada más entráramos solos. Voy con él al carro, me hace esta señal, le digo, vamos al lobby, vamos a rentar las habitaciones y todo. Vamos caminando para allá y le digo, oye, qué buen hotel conoces, qué bruto se ve esto, increíble. La vamos a pasar genial y nuestros niños también. Y me dice él, chabón, estoy perdido, no sé dónde estamos, me perdí en algún punto. Qué bueno que encontramos este lugar porque si no hubiéramos dormido ahí en medio de la carretera. Y me le quedé oyendo y le digo, ¿desde cuándo te perdiste? Y me dice, desde hace como 3 horas, pero me daba vergüenza detenerme y decirte. Aparte no había para dónde irnos y pues también el viaje es aventura, como decimos. Y ahí me doy cuenta en el problema en el que estoy metido, narrador. Traigo medio tanque, estoy en medio de la nada y estoy con un idiota que no nos puede decir ni dar buena orientación. Entonces me empiezo a molestar, pero al mismo tiempo digo, oye, también las vacaciones son aventura. Y mira el lugar que llegaste. Estamos en ese tema cuando nos damos cuenta que ese lobby tiene un aroma a pino tremendo, pero es un aroma medio artificial, medio que se impregna, algo extraño, agradable y a la vez no. Y empezamos a tocar la campanita de recepción y empezamos a gritar que si alguien nos puede atender. Llega una señora. Esta señora, yo en mi vida había visto una persona como tan nefasta, tan molesta, con una cara de pocos amigos, cero educada, una persona que nada más llegó, se nos quedó viendo y nada más nos empezó a decir así, pero directo, narrador. Después de las 10 no salen de su cuarto, no le abran a nadie, habitación 111, habitación 114, adiós. No nos dijo cuánto costaba, supusimos que era alguna forma como de embaucarnos, que después nos iba a querer cobrar mucho, pero como este cuate y yo ya nos veíamos de más o menos de qué estábamos hechos, sabíamos que el día siguiente tal vez hasta nos íbamos a ir sin pagar. Así es que tomamos las llaves, nos fuimos a las habitaciones, cada quien por su cuenta, y de repente es cuando me doy cuenta, narrador, que son cerca de las 4:30 de la tarde, pero está empezando a oscurecer y hay algo muy raro. Yo te vuelvo a decir que ya me he perdido y he andado en 1000 lugares y he estado en lugares horribles, pero nunca me había dado tanto miedo como ese hotel. Y no había nada ahí que me diera miedo, pero era como si, en el momento en el que la luz empezó a ir hacia abajo, fuera típico, fuera extraño, era como si hubiera sombras en el lugar moviéndose, pero el lugar lo veías y estaba liso, pero se sentía como si hubiera sombras ahí. Se sentían movimientos donde no había nada, se sentía como si hubiera ahí maleza y cosas moviéndose entre la maleza. No había maleza, narrador, pero yo me di cuenta que no era el único porque mi esposa también estaba volteando a todas partes y el otro chabón junto con su esposa estaban igual, viendo para todas partes y los ojos de todos eran de pánico. Así es que me di cuenta que algo raro estaba en el lugar. Le digo a mi esposa que nos pasemos ya a la habitación. Cierro la puerta, atranco la puerta, le pego una silla y había un escritorio de madera y lo pego también. La puerta tiene un cristal al centro, que es un cristal de estos que están un poquito blancuzcos, pero ves perfectamente hacia afuera, pero distorsionado. Bueno, se veía hacia afuera, pero de un momento para otro ya todo era demasiado oscuro, narrador. Te estoy hablando de que parecía que eran las 3 de la mañana, una oscuridad absoluta, y todavía no eran ni las 8 de la noche. No era normal. Afuera yo estoy seguro que vi algunos faros, luces, no se veía nada. Adentro yo no sé si las luces tenían algún problema, porque sentía que había demasiados focos y la cabaña seguía estando muy oscura. La cabaña tenía 2 habitaciones, entrabas y del lado izquierdo había una puerta que te llevaba a una cama de tamaño bastante grande, no sé si era queen o king size, pero algo bastante grande. Yo llegué, me aventé sobre la cama, empecé a rodar y mi esposa me dice, a ti te encanta disfrutar antes de hacerte cargo de las cosas, hay que arreglar la habitación para nuestro niño. Nuestro niño tiene 4 años a punto de 5 y pues ya está grandecito para que él pueda mover sus cosas y mi esposa se molesta mucho que le diga eso. Así es que mira, yo seguí en lo mío acostado. De repente empiezo a escuchar algo afuera, como si alguien se acercara, como si pisaran el césped, como si hubiera maderas crujiéndose pero que se viene acercando. Me paro de la cama, camino hacia la puerta y veo que a lo lejos sí viene una sombra que se está acercando. Entonces volteo con mi esposa y le digo, oye, parece que viene la mujer que nos recibió. ¿Te molesta si salgo a hablar con ella porque también no nos trató bien?
y tengo hambre y no sé si van a servir algo de comer aquí o si hay teléfono. Y mi mujer, narrador, se me queda viendo y me dice, no salgas, se siente aquí algo raro. Y yo sí lo sentía, narrador, sentía como si esa cabaña no fuera una cabaña, sino una prisión. Sentía feo, era desagradable. Volteo a la puerta y me da un miedo horrible porque veo la sombra aquí, como si fuera una persona asomándose a la habitación. Y entonces, molesto, abro la puerta y le digo, ¿qué te pasa? Y donde abro la puerta, narrador, y le digo, ¿qué te pasa? No hay nadie, nadie. Logro ver apenas el primer escalón que estaba antes de la cabaña. Después de eso es una oscuridad absoluta. Cierro la puerta y se sigue viendo la persona asomándose hacia adentro. Narrador, no te quiero decir ni lo que sentí. La piel se me pone chinita. Siento mucho miedo. Mi esposa me dice, está pasando algo raro. Volteo a la habitación donde está con el niño. Empiezan a parpadear las luces y se ven por 2 ventanas que alguien se acercó y están tapando las ventanas con su sombra. Narrador, le digo, hazte para acá. Donde sale de la habitación, las luces se apagan y se empiezan a escuchar cosas que están adentro de la habitación. No te quiero decir personas porque no sonaba eso. Sonaba como si algo se hubiera metido y estuviera caminando ahí, pero no se logra ver para adentro. Volteo a la mesita donde están las llaves de nuestro vehículo y las llaves salen disparadas, como si alguien las hubiera agarrado y las hubiera arrojado justo a esa habitación donde todo estaba en oscuridad, y yo empiezo a sentir un miedo horrible. Volteo a la habitación donde está la cama, quiero entrar y en eso veo donde una sombra pasa al lado de la puerta y se regresa. Una sombra, no una persona. Me le quedo viendo a mi esposa y le digo, nos vamos ya. Me dice, pero no tenemos llaves, pues las consigo ahorita. Y me aviento dentro de la habitación, narrador. Donde las agarro, sentí una mano que me agarra mi mano, otra mano que me agarra mi brazo y otra mano más, y entre las 3 me empiezan a estirar para adentro y yo con lo que puedo empiezo a jalar para atrás, saco las llaves de ahí y le digo, nos vamos ya. La persona que está ahí en la puerta, en el cristal, se sigue como que asomando. Veo ahí la sombra que se está moviendo de un lado a otro. Abro la puerta y suelto una patada porque tiene la otra puerta. Y dije, si hay alguien ahí lo voy a reventar. Pateo la puerta, me duele el pie como no tienes una idea porque esa cosa estaba muy bien cerrada. Del otro lado no había nada. Tengo que abrir la puerta. Mi esposa me dice, eres un idiota, los vas a hacer enojar. Como si ella entendiera algo de lo que está pasando ahí. Y le digo, ya mujer, confía en mí. Y donde digo eso, agarra al bebé, lo abraza y me dice, algo me agarró la espalda. La agarro con los brazos, lo saco de la cabaña y nos estamos yendo corriendo directo al vehículo cuando escucho a la vieja que dice, después de las 10 no se salgan, no es seguro. Y le grito, cállese vieja bruja. Y me voy corriendo, narrador, con mi esposa lo más que puedo. Escucho a lo lejos al tipo del otro vehículo y a su esposa que están gritando como locos. Volteo a su cabaña y está parpadeando la luz. Y dije, aquí cada quien vela por su familia. Me meto a mi carro, intento hacer que prenda el carro, no enciende, empieza a dar marcha, pero no funciona. Reviso y las luces están parpadeando. Y dije, es este lugar. Así es que lo empiezo a empujar, narrador. Y siento como si detrás de mí hubiera personas que me están dando palmadas en la espalda. Y dije, ni me estén molestando, yo me llevo a mi esposa y a mi niño. Y les empiezo a dar unos empujones con lo más que puedo al carro. Donde salimos del estacionamiento de las cabañas, el carro encendió al instante y nos fuimos. En medio de la carretera lo apagué y le dije, ya no puedo estar conduciendo, me quedé dormido. Mi esposa al día siguiente en la mañana estaba dormida. Agarré la carretera, nunca vi a este tipo pasar, no sé si nos pasó una noche, no sé si nos salió, yo ya no iba a regresar por él fue el que nos perdió. Y estando en la carretera, mi esposa se despierta y me dice muy enojada, nos siguieron y no te podías despertar. Y yo nada más le dije porque ella tenía que entender, pues mira, ¿quién iba a conducir hoy? ¿Yo o tú? Ya vamos a la casa, ya tranquilízate. Desde ese día, narrador, no dejo de soñar con la habitación del hotel. Mi esposa ya no me quiere acompañar, pero te voy a decir la verdad. Cuando me vienen esos arranques, por más seguro que me quiero demostrar, por más persona que no le importan ese tipo de cosas, me despierta un miedo que viene desde las entrañas y me acuerdo de la voz de ese tipo que nos llevó al hotel. El problema es que ahora me acuerdo de esa voz con un tono suplicante que me pide que por favor regrese por él. Y no lo voy a hacer, pero tampoco sé si voy a volver a salir de vacaciones.